Continuando con nuestros estudios bíblicos basados en el Sermón del Monte, tomaremos un tiempo para enfocar cada una de las bienaventuranzas que Jesús menciona en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 12. Queremos tomarnos un tiempo para poder comprender qué está diciendo el Señor Jesús con cada una de estas bienaventuranzas. Si las bienaventuranzas del Sermón del Monte tienen que ver con nosotros en el día de hoy, entonces, como discípulos que somos del reino de Dios y como maestro que es Jesús de los asuntos del reino de Dios, entonces debemos escuchar y debemos de conocer lo que significa cada una de estas bienaventuranzas y entonces también cómo aplicarlas y verlas florecer en nuestra vida personal y en el estilo de vida que ahora Dios pide que nosotros tengamos. Vamos a considerar las primeras dos bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo, versículo 3 y versículo 4. Notaremos algunas cosas antes de entrar a lo que es cada bienaventuranza como una anticipación de conocimiento. La palabra bienaventurado viene de una palabra griega que simplemente se pronuncia Macarios. Si hay alguien de ustedes, hombres, que se llama Macario, siéntase, considérese bienaventurado. Y si usted, Macario, está casado, pues imagínese, la esposa que Dios le ha dado debe de sentirse bienaventurada también al tener un esposo con el nombre de Macario. Y diríamos que también las mujeres que se llaman Macarias, que no suena muy elegante, pero el significado es muy precioso, bienaventurada. Diríamos que esta palabra, bienaventurado, se refiere a una persona que mantiene una buena relación con Dios. Esta palabra no es nueva. Esta palabra bienaventurado puede uno encontrarla en muchos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús ahora, al dar las bienaventuranzas, las está entregando a lo que llamaríamos los discípulos, que van a ser los que forman la iglesia que Jesús está edificando aquí en la tierra. Vamos a dar algunos ejemplos para entender qué significa esta frase o esta palabra bienaventurado. Vamos a ir, por ejemplo, a otro evangelio para ayudarnos, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 48. Ahí encontramos a María, que después de haber sido visitada por el ángel Gabriel para anunciarle que ella es la mujer que Dios ha escogido para poder hacer su obra de traer a su Hijo, el Señor Jesús, a la tierra. Cuando ella recibe el mensaje, esta es la manera en que ella responde. María dice en Lucas 1:48:
porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Fíjese cómo María se describe a sí misma. Habla de una sierva y habla de una persona humilde, y hablamos de condición humilde. Dice lo siguiente: pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones, escuche bien lo que dice el texto, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Es decir, la razón por la cual la tendrán por bienaventurada es porque Dios ha mirado la humilde condición de María, hablando de su relación que ella llevaba con Dios, es decir, hablando de la piedad que ella tenía en su vida con Dios. Podemos aprender del Antiguo Testamento. Quiero darles otro ejemplo para entender esta palabra bienaventurado. En Primera de Reyes, el capítulo 10, el versículo 8, dice que la reina de Saba, cuando vino a visitar al rey Salomón, dijo al rey las siguientes palabras: bienaventurados tus hombres. Note lo que dice esta mujer: bienaventurados tus hombres. Y luego dice dichosos, que sería un sinónimo en español para decir lo mismo: bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces vamos entendiendo ya que la palabra bienaventurado tiene que ver con una condición de la persona delante de Dios. En el caso de María, ella misma describe la condición humilde, esa reverencia, ese respeto, ese temor que María tenía para con Dios. En estas palabras de la reina de Saba, podemos ver que ella ve a los hombres que están continuamente delante del rey Salomón, bienaventurados o dichosos por el hecho de que pueden estar escuchando la sabiduría que Dios le dio a este rey en Israel. Pero también en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 33, versículo 12, y en el Salmo 65, versículo 4, podemos decir lo siguiente, basado en estos salmos: que la nación cuyo Dios es Jehová, es decir, que la nación, los habitantes que sirven y obedecen al único y verdadero Dios, hablando en este caso en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y ahora Jesús está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. Estas bienaventuranzas, lo que está comunicando es que esa nación compuesta de sus habitantes, y ahora la iglesia compuesta de todos estos discípulos en todas estas naciones que declaran tener fe en Jesús, que reclaman que Jehová es nuestro Dios, le servimos y le obedecemos, eso nos hace gente, o eso nos hace ser un pueblo o una iglesia bienaventurada. Entonces vamos a ver que ser bienaventurado quiere decir una persona que confía plenamente en Dios. Vamos a captar esas notas. Ser bienaventurado es ser una persona que confía plenamente en Dios.
Un hombre bienaventurado es aquel que se coloca bajo la autoridad de la revelación de Dios para nosotros. Es un hombre y obvio una mujer que vive y obedece la ley, la palabra, los mandamientos, el testimonio y se conduce en los caminos de Dios. Incluso dice el Salmo 41, verso 1, que el hombre que es bondadoso para con el pobre, también se le puede calificar como bienaventurado. Qué interesante entonces poder ver que Jesús está hablando de esta característica de fe en Dios, esta característica de deleitarnos en la ley de Dios, esta característica de confiar plenamente en el gobierno y en la autoridad de Dios sobre nosotros, esta característica de conocer la palabra de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, de recibir el testimonio de Dios, que en realidad es dado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo, y de caminar y de vivir en los caminos que Dios ahora ha establecido para su pueblo. Ser bienaventurado no tiene que ver con suerte, no tiene que ver con fortuna, como el mundo lo entiende y lo proyecta. No tiene que ver con las circunstancias que rodean a una persona, sino tiene que ver con adorar a Dios, una vida de adoración, que también se puede traducir como una vida de servicio a Dios, una vida de devoción y de piedad para con Dios. Tiene que ver con andar delante de Dios con respeto. A veces usamos el término con temor y temblor, sabiendo, y esta es la parte importante, sabiendo que Dios ha perdonado los pecados de quienes sinceramente se arrepienten. Entonces, el ser feliz y dichoso, el ser bienaventurado, es una consecuencia de vivir, cultivar y mantener una buena relación con Dios. Por eso dice Jesús, bienaventurado es la persona que se deleita en la ley de Dios y que guarda los mandamientos del reino de Dios. Por lo tanto, bienaventurado viene a ser una característica que Dios le atribuye a toda persona que anticipa y ahora vive bajo el gobierno del reino de Dios. Jesús comienza diciendo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase, pobres en espíritu, se refiere a quienes están conscientes de su gran necesidad espiritual. El pobre en espíritu es la persona que ha reconocido el pecado y la corrupción de su corazón y que ante la justicia y la santidad de Dios se declara culpable y pecador. Eso, por supuesto, implica un reconocimiento de la incapacidad
que tiene la persona. Es decir, que la persona no puede hacer nada por su propia cuenta para salir de esta condición de pecado y de corrupción de la mente y del corazón. Y para poder salir de esa condición, entonces necesita pedir ayuda, necesita salvación para poder vivir. Y lo interesante, queridos, en las Escrituras es que hay palabras que se usan para poder explicarnos. Las palabras que se usan se deben de explicar en el contexto, se deben de entender a veces como una ilustración para poder nosotros sacar el provecho de conocimiento y luego llevarlo a la práctica ya en la forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Cuando se habla de pobreza en espíritu, esa palabra que Jesús utiliza cuando dice los pobres en espíritu son bienaventurados, y de hecho de ellos es el reino de Dios, Jesús utiliza la palabra que nosotros la tomaríamos para describir a una persona que está pidiendo limosna, para una persona que está a la merced de buenos actos de alguien que va por la calle. Cuando hablamos de pobreza en espíritu, se usa esta palabra para describir una profunda condición de indigencia y miseria. Es decir, una persona que no tiene nada, que no hay nada garantizado para su día, que se levanta y toma su ropa, toma un banquito y se va y se pone a las puertas de una iglesia, de un mercado, de un negocio, tratando de extender su mano para recibir alguna expresión de, yo diría, de lástima de otros, para poderle tender la mano y darle para que pueda tener al menos sustento para ese día. A eso se refiere Jesús. Que la persona que descubre esa condición de indigencia y miseria espiritual y que se da cuenta que no tiene nada que pudiera hacer para cambiar esa condición, es la persona que realmente está en capacidad y en condición de recibir el favor y la misericordia de Dios. Eso quiere decir que los pobres en espíritu no traen absolutamente nada ante Dios. No hay nada que le puedan ofrecer, sino por el contrario, solo esperan recibir la gracia y la misericordia de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Entonces diríamos que si alguien no reconoce su necesidad espiritual, no cabe la posibilidad de que la predicación de la palabra encontrará sitio en su corazón. Debe esa persona recordarse que la bendición de Dios sobre cualquiera de nosotros comienza con el perdón de pecado y un reconocimiento de incapacidad personal para obtener dicho perdón. Es decir, nosotros no podemos hacer nada y no tenemos nada que ofrecer a Dios para recibir ese perdón. Entonces descubrimos que todo lo que Dios nos da viene por medio de Jesucristo. Y esto entonces es lo que permite no solamente a Jesús declararlo, pero también permite al creyente ahora decirlo, que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque han reconocido su condición de indigencia y de miseria,
han reconocido que nada pueden ofrecer por la condición en que están para recibir salvación, y entonces se declaran bienaventurados porque han recibido un acto de misericordia y un acto del favor de Dios. Ahora dice el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos que el Sermón del Monte fue dirigido a aquellos que habían oído el llamado del Señor y respondieron a ese llamado. Los hemos identificado como los discípulos que el Señor Jesús llamó para enseñarles y prepararlos en todos estos asuntos de la obra que Dios iba a levantar sobre el liderazgo de cada uno de ellos como un grupo de fundamento para la iglesia. Estos discípulos que están siguiendo a Jesús ahora necesitan una ética. Es decir, la palabra ética se refiere a principios que gobiernen la conducta, principios que gobiernen el estilo de vida que ahora se requiere de estos discípulos que han respondido al llamado de Jesús y que han decidido seguir sus enseñanzas y ponerlas por práctica. Por lo tanto, la ética del reino quiere decir los principios para la vida que ahora debemos de conocer y que Dios nos los da en su palabra para poder nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que estos discípulos que ahora son ciudadanos del reino necesitan estas leyes, instrucciones para poder hacer una vida que refleje que están sujetos al gobierno de Dios. Esos principios son representados por el Señor en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Por eso es importante ir desglosando y no ir a la carrera. Estas bienaventuranzas es lo que va a caracterizar a los discípulos del reino. Y estas bienaventuranzas, al vivirlas, es lo que va a diferenciar a los discípulos de los ciudadanos del mundo. Ya hemos dicho que la cultura del reino de Dios se contrapone contra la cultura del mundo y que de cierta manera la cultura del reino de Dios es una contracultura en cuanto a la manera de vivir de las personas que no están bajo el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de los que lloran? ¿Por qué dice bienaventurados los que lloran? Parece ser que se refiere a un aspecto espiritual de llorar o hacer luto o hacer duelo. En el sentido espiritual, más que en el sentido físico, como lo conocemos, el asunto del llanto, el luto o el duelo. Pudiéramos decir que se trata de hacer un lamento por el pecado que abate al individuo que sabe que necesita el perdón de Dios. Y este individuo, al saberlo, lo desea y lo busca de todo corazón. Entonces podemos decir que los que lloran son los que sienten profunda tristeza, tanto por sus propios pecados como por sus fracasos. Bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Es interesante ver esta bienaventuranza porque el primer llamado de la predicación de Jesús
fue al arrepentimiento de pecados. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, dice: Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuche, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aunque esta bienaventuranza tiene que ver primordialmente con el llorar por los pecados personales, podría incluir también hacerlo por las pruebas, las tragedias y las tristezas y las persecuciones que el discípulo y el creyente atravesarán en la vida. Lo que no se puede negar es que cualquiera que sea la situación, la persona de fe puede contar con el ministerio consolador de Dios. Salmos 51, 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas palabras fueron escritas cuando el rey David estaba sumamente agobiado después de haber cometido un terrible pecado delante de Dios. San Pablo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 3, que los que lloran serán consolados por el Padre de toda consolación. Entonces, los que lloran son bienaventurados, porque han reconocido sus pecados, los han confesado, han sido perdonados y han entrado en una comunión única y perdurable con Jesús, quien es el Mesías que ha venido a consolar a todos los enlutados, según lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 29. Entonces, con mucha certeza, podemos decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.